Hola, mis queridos estudiantes bíblicos. Bueno, este es el estudio número 12 y seguimos con este tema de la gracia. El cuarto punto en cuestión es la manifestación de la gracia. Como creyentes estamos acostumbrados a escuchar en estudios bíblicos, predicaciones, mensajes, etcétera, que la gracia significa favor inmerecido, ¿sí? Es decir, como pecadores que somos, no estamos en condiciones de aceptar tan fácil esto, y mucho menos de ser aceptados por Dios, ni de recibir su perdón, si es que no entramos como creo haberlo dicho, a través de la humillación, a través del arrepentimiento, etc. Pero por su gracia Él nos recibe cuando por la fe nos apropiamos de la obra expiatoria que su Hijo realizó a nuestro favor en la cruz del Calvario. El versículo más conocido y citado sobre este tema es el de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, donde en la Nueva Versión Interamericana dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 2 Corintios 8, 9. Esta declaración paulina es uno de los versículos más impactantes acerca de nuestro Señor Jesucristo, donde se demuestra el esplendor de su gracia y su incondicional generosidad. Teniéndolo todo, dice el versículo, siendo rico en posesiones, poder, gloria, magnificencia, junto al Padre en sus mansiones celestiales, se rebajó hasta nuestra condición por amor a nosotros. ¡Qué amor, hermano! ¡Qué amor! ¡Qué puesta en práctica de ese amor! No es teoría esto, ¿no? Para alcanzarnos y rescatarnos. Al referirse a su propia experiencia, el apóstol manifiesta: por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, dice ahí en 1 Corintios 15, 10. Y en otro lugar asegura: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Le escribe a los hermanos de Galacia, en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Bueno, entramos entonces a este tema, basado en nuestros pensamientos, porque allí en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, está justamente esto de la manifestación de la gracia. Voy a leerlo, a ver. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habíamos dicho que la gracia se hizo presente en este mundo, por medio de Cristo. Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero algo realmente hermoso y asombroso es que la gracia se instaló
en medio de la humanidad, haciéndolo de una manera permanente. El apóstol Pablo nos revela que la gracia abarca un pasado, un presente y un futuro. Estos tres tiempos están presentes en cada capítulo de la epístola a Tito. Ya en el capítulo 1, versículos 1 y 2, detalla tres aspectos de su apostolado. El pasado dice que es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Tito 1, 1 y 2. ¿no? Presente, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, y el futuro, dice, en la esperanza de la vida eterna. En el capítulo 2 de esta carta dice con respecto al pasado, la gracia de Dios se ha manifestado. Con relación al presente, dice, esta gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente en el mundo. Y en lo atinente al futuro, dice, nos mueve a aguardar la esperanza bienaventurada. Luego en el capítulo 3 de Tito, se habla del pasado, dice, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, versículo 4. Hablando del presente, somos justificados por su gracia, versículo 7, segunda parte. Y del futuro habla, seremos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, versículo 7, segunda parte. El otro era versículo 7, primera parte, perdón. Entrando ahora al pasaje de Tito que leímos, nos detendremos en tres tiempos de la gracia que vamos a volver a considerar. El texto, 2.11, comienza con porque. Bueno, esta conjunción causal asocia los versos 11-14 que leímos a los 1 al 10 de este mismo capítulo 2 de Tito, manifestados obviamente como lo hemos hecho, donde vemos que se hallan algunos valores de la vida, de la nueva vida, haciendo énfasis que tales virtudes son responsabilidades de todos nosotros, los creyentes, incluyendo en esa época en que escribe el apóstol Pablo, también a los esclavos, ¿no? No excluye a nadie. Así que esta gracia bienhechora se instala en el mundo para abarcar a toda la humanidad. De modo que no debe sorprendernos el alcance inusitado de la gracia de Dios, ya que, como dice la palabra, es extensiva a todos los hombres. En el Antiguo Testamento la gracia era parcial y selectivamente, como hemos visto de Noé en Génesis 6:8. Allí dice, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Ahora la gracia de Dios, volvemos a reiterar, porque esto es glorioso, se manifestó a todos los hombres, no solo al pueblo de Israel bajo la ley, a todos, sin excepción y sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de diferencias. La gran afirmación del pasaje está contenida en la frase, la gracia de Dios se ha manifestado, que es nuestro punto, ¿no? La manifestación de la gracia, punto número 4 de estos 11 puntitos que queríamos ver, ¿no? En otras palabras, el favor inmerecido de Dios hacia todos los hombres se hizo manifiesto y notorio, exhibiendo un amor activo. Cristo en sí mismo es la fiel personificación de la gracia de Dios, actuando a favor del hombre. Si hay alguien, hubo alguien y habrá alguien que está actuando, que actuó, que actuará en favor del hombre, justamente nuestro Señor Jesucristo. Esta manifestación de Cristo amalgamada con la gracia de Dios tuvo el objeto de ofrecer gratuitamente salvación a todos los hombres que aceptan por la fe un don tan precioso. La manifestación de esta gracia comenzó obviamente con su encarnación, pero la referencia no debe limitarse solo a su vida
y ministerio aquí en la tierra que fue ejemplar. No solo tiene esos parámetros, ya que incluye además su muerte, resurrección y actuación presente como abogado. Abogado y qué más, y único mediador entre Dios y los hombres. Maravilla de maravillas del Salvador. Sí, es algo que debemos resaltar y compartir con todos aquellos que no conocen esta maravilla que Dios ha desplegado. Cuando el Señor ascendió al cielo para preparar lugar para los suyos, su gracia sigue actuando en este mundo para salvación de los perdidos y qué más, y para confortar a su iglesia, a cada uno de nosotros, porque todavía, hermano, hermana, necesitamos esa gracia activa cada día de nuestra vida en nosotros. Este último aspecto de la gracia está desarrollado en la epístola a los Romanos, en particular en el capítulo 5 y versículo 15, donde leemos: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, aunaron mucho más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia de Dios, hermanos queridos, hermanas queridas, no se agota. Y siempre está presente y estará a disposición de cada uno de nosotros. Y no se agota con el otorgamiento de la salvación, ¿no?, que es otro aspecto de decir que la gracia de Dios está presente. La vida cristiana está llena de conflictos internos como la carne y externos como los principados, potestades. Esto referido muy didácticamente allí en Efesios, didácticamente por el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Sumados, obviamente, todo esto a la influencia de las costumbres mundanas y cómo viven los demás, y bueno, todo esto, frente a todo esto, mejor dicho, necesitamos ese poder que la gracia da. Si quedásemos librados a nosotros mismos, seríamos más que miserables, ya que somos incapaces de luchar contra estos enemigos inevitables, los tenemos ahí. Cada vez que abrimos los ojos, viviendo en este mundo perdido, tenemos esos enemigos acechándonos permanentemente. Y el primero que está muy cerca, al menos mío, es mi propia carne. De manera que lo mucho de la gracia se revela en su actuación continua, brindando el poder necesario y suficiente para hacer frente a todas las huestes de oposición que batallan contra nosotros, contra los creyentes. Volviendo a Tito y con respecto al presente, leemos: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia que salva hace posible adornar la doctrina, versículo 10, mediante una ininterrumpida disciplina educadora, ¿no? El mandato del Señor a los suyos fue hacer discípulos. Y que más, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice así en Mateo 28:20. Hay un hermano que escribe sobre este tema, ya está con el Señor, don Felipe Expósito, que dice: la palabra enseñándoles de Mateo es la misma que en Tito 2:10 se traduce doctrina, y la palabra enseñándonos de Tito 2:12 se debe entonces traducir disciplina, por lo que se justifica la expresión que ya dijimos, disciplina educadora. Esto hace la gracia, lo que muestra un ejercicio de aprendizaje duradero y continuo, lo que significa que jamás llegaremos a graduarnos en esta escuela. Tenemos ese apoyo de la gracia en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta la gracia? De esta manera, hermanos. De inmediato se nos enseña qué es aquello que debemos aprender. Y se mencionan 2 cosas negativas y 3 positivas. Renunciar a la impiedad. Este aspecto señala un elevado estado de maldad
o profanación, producto del menosprecio o desafío a la persona de Dios. En otras palabras, destituido de temor reverente. Impía es la persona que no tiene ningún lugar para Dios en su vida. Esto no quiere decir que no posee ciertas cualidades morales. Bueno, la impiedad no es un tipo de maldad entre un catálogo de pecados. La gracia de Dios que consuma la salvación y nos hace participantes de la nueva creación o nueva naturaleza, según Pedro, jamás pelea con Dios, jamás contiende con Dios. Un segundo punto, los deseos mundanos. O sea, renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos. Esta palabra muestra un intenso deseo de cualquier tipo. Se refiere a malos deseos. Esta expresión toma el mismo sentido de 1 Juan 2:16. Allí dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos del mundo, lo que equivale a todo aquello que es apartado de Dios. La gracia de Dios nos libra de procederes contrarios a la voluntad de Dios. Pero el creyente, aparte de no compartir una vida de cosas negativas, tiene un gran terreno donde cultivar virtudes positivas. Lo que debemos, obviamente, atesorar se resume en la frase vivir sobria, justa y piadosamente. Finalmente vemos que la gracia que nos trae salvación y nos educa también nos da luz respecto al futuro, ya que promueve en nuestro ser interior una esperanza sin igual. ¿Cuál es esta esperanza? La Biblia dice aquí en Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta porción expone dos puntos de vista en relación a la próxima venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para el creyente es la esperanza bienaventurada. Nos encontraremos cara a cara con Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué incomprensible para mí! Hallarme cara a cara con mi Señor, como dice aquel himno, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Pero esto es lo que me toca a mí, la esperanza de verle a Él, pero para el Señor es la manifestación de su gloria. Y en esto viene otra vez otro himno a mi memoria, el placer común tendremos en la gloria allí, yo al estar en su presencia y Él al verme a mí, la manifestación de su gloria, hermanos. Antes de dejar este extraordinario pasaje, fijemos nuestra atención en aquel que se habrá de manifestar en gloria. Es el gran Dios y Salvador Jesucristo. La cláusula, por decirlo de alguna manera, que se dio a sí mismo, refiere con suma claridad a Cristo el Señor. Esto quita toda duda sobre la majestad que pertenece solo al Salvador, solo a Cristo. No cabe aquí argumentar sobre la grandeza de Dios Padre, la cual está debidamente acreditada en esa Escritura. Nuestra mirada, nuestro detener es para posar nuestra atención en el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene, que está, como decía un querido hermano, está haciendo las valijas para retornar a buscar a los suyos. Por lo que no es que dejemos de lado lo que la Escritura habla de Dios Padre. La designación de Cristo como Dios, no única en este párrafo, obviamente, porque podemos comparar leyendo los textos de Juan 20:28, Romanos 9:5, Hebreos 1:8, 2 Pedro 1:1, pero la descripción de gran Dios, entre comillas, gran Dios, es única en el Nuevo Testamento y aquí. Aunque no está ausente
no están ausentes palabras sugestivas, como en Lucas 1:32, donde se dice de Jesús, este será grande. O el mismo Señor, cuando dice de Jerusalén, la ciudad del gran rey, o Mateo 5:35, el gran sacerdote, ¿no? De Hebreos 10:21 también, etc. Bueno, hermanos queridos, terminamos esta reflexión resaltando qué maravillosa es la gracia de Dios. Nos salva, nos enseña y fortalece nuestra esperanza, revelándonos algo más de la hermosa persona de Cristo y sosteniéndonos, apuntalándonos ante la batalla cotidiana que tenemos contra nuestros enemigos. Semana bendecida para todos, amados hermanos. El Señor viene pronto. Amén.